Bienvenidos a su canal de noticias turcas, el lugar donde la farándula otomana nunca descansa. Yo soy y estoy aquí como siempre, lista para desentrañar los últimos dramas, romances y salseos que nos regala el mundo del espectáculo turco. Prepárense porque hoy tenemos un plato fuerte, uno que ha encendido las redes sociales y ha dejado a más de uno con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de declaraciones explosivas, supuestos enfrentamientos y conexiones inesperadas. El título lo dice todo: Afsanur impacta a Hande. Y sí, lo leyeron bien. Vamos a analizar a fondo lo que Afsanur Sancaktutan, la joven estrella en ascenso, ha dicho sobre Kerem Bürsin y cómo estas declaraciones han resonado, o más bien han impactado, a Hande Erçel, la reina indiscutible de la televisión turca. ¿Hay tensión en el ambiente? ¿Rivalidades ocultas? Vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este chisme jugoso, les pido un favorcito rápido. Si aún no se han suscrito a este canal, ahora es el momento perfecto. No se pierdan ni un solo detalle de lo que ocurre en la farándula turca. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo, lleno de noticias, análisis y por supuesto, mucho chisme. Y no se olviden de darle like a este vídeo si quieren más contenido como este. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor del mundo turco. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Afsanur Sancaktutan es una de las actrices jóvenes más prometedoras del momento. Ha conquistado al público con su talento, su carisma y, por qué no decirlo, su innegable belleza. Su ascenso ha sido meteórico, pasando de pequeños papeles a protagonizar series que han alcanzado gran popularidad, demostrando que tiene madera de estrella y una dedicación inquebrantable a su oficio. Afsanur ha sabido conectar con el público joven, representando una frescura y naturalidad que la diferencian de otras actrices. Por otro lado, tenemos a Hande Erçel, un verdadero icono, una estrella consagrada que ha protagonizado algunas de las series más exitosas de los últimos años. Hande no solo es conocida por su talento actoral, sino también por su belleza deslumbrante y su presencia imponente en el mundo de la moda. Ha colaborado con importantes marcas, convirtiéndose en una embajadora de la belleza turca a nivel internacional. Su trayectoria la ha convertido en una figura respetada y admirada, un modelo a seguir para muchas jóvenes que aspiran a triunfar en el mundo del espectáculo. Su carisma y versatilidad la han consolidado como una de las actrices más queridas y cotizadas de Turquía. Y en medio de estas dos mujeres poderosas encontramos a Kerem Bürsin, el galán turco que ha robado corazones en todo el mundo y que, casualmente, compartió un romance muy mediático con Hande Erçel. Kerem no solo es reconocido por su atractivo físico, sino también por su talento actoral y su dedicación a causas sociales. Ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes, desde el galán romántico hasta el héroe de acción. Su popularidad trasciende fronteras, contando con una legión de fans en todo el mundo que lo siguen de cerca en cada uno de sus proyectos. La combinación de talento, atractivo y compromiso social lo ha convertido en uno de los actores más influyentes de su generación. La trama se complica. Todo este embrollo comenzó con una entrevista que Afsanur concedió a una conocida revista turca. En esta entrevista le preguntaron sobre sus proyectos futuros, sus inspiraciones y, por supuesto, sobre sus colegas de la industria. Y fue precisamente al hablar de sus colegas masculinos cuando la bomba explotó. A Afsanur le preguntaron con qué actor le gustaría trabajar en el futuro, y su respuesta, aunque aparentemente inocente, desató una ola de especulaciones. La periodista, astuta y consciente del poder mediático de un posible titular, insistió en la pregunta, buscando una respuesta que generara controversia. Afsanur, con una sonrisa encantadora, dijo que le encantaría tener la oportunidad de compartir pantalla con Kerem Bürsin. Destacó su talento, su profesionalismo y su carisma, diciendo que lo admiraba mucho como actor. Hasta aquí, todo normal, ¿verdad? Una joven actriz expresando su admiración por un colega experimentado. Pero como siempre el diablo está en los detalles, y fueron las palabras exactas que usó Afsanur las que generaron toda la controversia. No fue solo el hecho de nombrar a Kerem, sino la forma en que lo hizo, la efusividad de sus elogios y la manera en que describió su presencia en el set lo que encendió las alarmas. Afsanur, al referirse a Kerem, dijo algo así como: creo que Kerem es un actor muy versátil, que puede interpretar cualquier tipo de papel. Además, tiene una energía muy especial en el set, que contagia a todos los que lo rodean.
Me encantaría aprender de él y trabajar a su lado en un proyecto interesante. Ahora bien, podrán pensar, ¿qué tiene de malo eso? Y en realidad, nada. Pero la clave está en el contexto, en la historia previa que involucra a Kerem Bürsin y Hande Erçel. El contexto es todo, mis chismosos, y en este caso, el contexto es un volcán en erupción. Como todos sabemos, Hande y Kerem protagonizaron una de las historias de amor más seguidas y comentadas de la farándula turca. Su romance, que surgió durante el rodaje de la exitosa serie Senkalkam, cautivó a millones de fans en todo el mundo. Su química era innegable tanto dentro como fuera de la pantalla, y parecía que su amor estaba destinado a durar para siempre. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de la pareja, mostrando momentos de complicidad y ternura que hacían suspirar a sus seguidores. Incluso llegaron a conocerse como Anker, un apodo cariñoso que reflejaba la unión y el amor que transmitían. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin de manera sorpresiva, dejando a muchos con el corazón roto. Las razones de su ruptura nunca fueron del todo claras, alimentando aún más la especulación y el morbo de los medios. Algunos apuntaron a incompatibilidad de agendas, otros a presiones externas, e incluso hubo rumores de terceras personas involucradas. Lo cierto es que la separación fue un golpe duro para los fans, que veían en Hande y Kerem una pareja ideal. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han tratado de mantener su vida privada lejos de los focos, aunque inevitablemente siguen siendo objeto de la atención de los medios. Hande ha sido vinculada sentimentalmente con otros famosos, mientras que Kerem se ha mantenido más reservado en este aspecto. Hande ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, capaz de seguir adelante con su carrera a pesar de los contratiempos. Kerem, por su parte, se ha enfocado en sus proyectos profesionales, buscando nuevos desafíos y explorando diferentes facetas de su talento. Y es precisamente en este contexto donde las declaraciones de Afsanur adquieren una nueva dimensión. Muchos interpretaron las palabras de Afsanur como una especie de declaración de intenciones, como si estuviera tratando de llamar la atención de Kerem o incluso insinuando un posible interés romántico. Otros, más suspicaces, vieron en sus palabras una estrategia para generar titulares y aumentar su propia popularidad. Y por supuesto, no faltaron quienes la acusaron de falta de respeto hacia Hande, argumentando que no era apropiado elogiar de esa manera al ex de una colega. La línea entre la admiración profesional y la insinuación personal se difuminó, desatando una ola de críticas y comentarios venenosos. Las redes sociales, como era de esperarse, se encendieron. Los fans de Hande salieron en tromba a defenderla, criticando duramente a Afsanur y acusándola de oportunista. La lealtad de los fans hacia Hande es inquebrantable, y no dudaron en expresar su indignación ante lo que consideraron una falta de respeto. Por otro lado, los seguidores de Afsanur la defendieron a capa y espada, argumentando que simplemente estaba expresando su admiración por un actor talentoso y que no había nada de malo en ello. La polarización fue inmediata, creando dos bandos enfrentados que se lanzaron todo tipo de acusaciones. Los hashtags #Hande Erçel es un icono y #Afsanur estamos contigo se convirtieron en tendencia en cuestión de horas, reflejando la división de opiniones entre los fans. La batalla campal en las redes sociales se intensificó con comentarios hirientes y ataques personales que llegaron a niveles alarmantes. Pero, ¿dónde entra Hande Erçel en todo esto? Pues bien, la actriz, fiel a su estilo, ha optado por guardar silencio y no hacer ninguna declaración pública sobre el tema. Hande ha aprendido a lo largo de su carrera a mantener la calma ante la adversidad y a no dejarse arrastrar por el torbellino mediático. Sin embargo, algunos medios turcos aseguran que Hande no está nada contenta con la situación y que se siente decepcionada por las palabras de Afsanur. La decepción, según estas fuentes, no se debe tanto al hecho de que Afsanur haya elogiado a Kerem, sino a la falta de consideración hacia su historia pasada con el actor. Según estas fuentes, Hande considera que Afsanur debería haber sido más discreta y respetuosa, teniendo en cuenta su historia con Kerem. Además, se rumorea que Hande y Afsanur no tienen una relación especialmente cercana, aunque se conocen de la industria. Al parecer, han coincidido en algunos eventos y alfombras rojas, pero nunca han llegado a forjar una amistad sólida. La falta de una relación personal más profunda podría haber contribuido a que Hande interpretara las palabras de Afsanur de manera negativa. Esto, según los medios turcos, podría haber influido en la reacción de Hande ante las declaraciones de Afsanur. Pero volviendo a Afsanur,
la joven actriz ha intentado calmar las aguas, aclarando que sus palabras fueron malinterpretadas y que no tenía ninguna intención de ofender a nadie. En una entrevista posterior, Afsanur aseguró que admira mucho a Hande Erçel y que la considera una de las actrices más talentosas y exitosas de Turquía. También dijo que no entiende por qué sus palabras fueron tomadas de esa manera y que lamenta si causó alguna molestia. Afsanur ha tratado de minimizar el impacto de sus palabras, reiterando su admiración por Hande y negando cualquier intención de generar controversia. Nunca quise faltarle el respeto a Hande. La admiro mucho como actriz y como persona. Simplemente expresé mi deseo de trabajar con Kerem, porque creo que es un actor muy talentoso. No entiendo por qué todo se ha sacado de contexto, declaró Afsanur. Sin embargo, estas aclaraciones no han logrado del todo apaciguar los ánimos. Muchos siguen pensando que las palabras de Afsanur fueron, como mínimo, imprudentes, y que debería haber sido más consciente del contexto en el que las pronunció. La herida parece haber quedado abierta, y las explicaciones de Afsanur no han sido suficientes para cerrar la brecha. Ahora bien, más allá del drama y el chisme, es importante recordar que estamos hablando de personas reales, con sentimientos y emociones. Hande, Kerem y Afsanur son profesionales que están tratando de hacer su trabajo lo mejor posible, y no merecen ser sometidos a juicios y críticas tan duras. Quizás las palabras de Afsanur fueron malinterpretadas, quizás Hande se sintió realmente ofendida, o quizás todo esto es simplemente una tormenta en un vaso de agua. Lo que sí es cierto es que este incidente ha puesto de manifiesto la intensidad con la que los fans siguen la vida de sus ídolos y la facilidad con la que las redes sociales pueden amplificar cualquier comentario o acción, generando debates y controversias a gran escala. La presión mediática a la que están sometidos los famosos es enorme, y cualquier pequeño detalle puede ser amplificado y distorsionado, generando situaciones incómodas y dañinas. En definitiva, esta historia nos deja varias reflexiones. Por un lado, la importancia de ser cuidadosos con nuestras palabras, especialmente cuando hablamos de temas delicados o que involucran a otras personas. Por otro lado, la necesidad de no sacar conclusiones precipitadas y de tratar de entender el contexto antes de emitir juicios. Y por último, la importancia de recordar que los famosos son seres humanos como nosotros, con sus propias vidas, sus propias emociones y sus propios problemas. La empatía y la comprensión son fundamentales para evitar caer en juicios injustos y dañinos. En resumen, hoy analizamos el impacto que las declaraciones de Afsanur Sancaktutan sobre Kerem Bürsin tuvieron en Hande Erçel. Vimos cómo una simple expresión de admiración pudo desatar una tormenta en las redes sociales y generar especulaciones sobre posibles rivalidades y tensiones entre las actrices. Exploramos el contexto de la relación pasada entre Hande y Kerem, y cómo esto influyó en la interpretación de las palabras de Afsanur. Y finalmente reflexionamos sobre la importancia de ser cuidadosos con nuestras palabras y de no juzgar a los famosos sin conocer todos los detalles. Espero que hayan disfrutado de este chisme tan jugoso y que les haya servido para reflexionar sobre el mundo de la farándula turca y sobre la manera en que consumimos las noticias y los rumores. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y es lo que me impulsa a seguir trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo este asunto? ¿Creen que Afsanur fue imprudente al hablar de Kerem Bürsin? ¿O creen que Hande Erçel está exagerando? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. Y para finalizar, les pido que me ayuden a difundir este vídeo. Si les gustó, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles lo mejor de la farándula turca. Muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más dramas y más salseo del mundo turco. Hasta la próxima.